Gracias. Bueno, bienvenidos todos. Tengan muy buenas tardes, noches. Hoy 28 de abril del 2026. Nos convoca una nueva sesión, la cuarta sesión de este ciclo de capacitación. Permítanos darles la bienvenida a todos los que nos acompañan en la plataforma de Facebook y de Zoom de la Sociedad Geográfica de Lima. Sin antes, bueno, recordar que este ciclo de capacitación se viene desarrollando hace 39 años y para nosotros es una responsabilidad tremenda que muchas personas se reúnan en torno a este tema, y el tema que es el principal este año y que ha sido como coronado es el ordenamiento territorial. Sin más preámbulo, voy a dar el pase a la presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima para dar las palabras de bienvenida. Adelante. Buenas tardes, noches con todos. Palabras muy rápidas, porque ya todos muy fieles nos conocen y saben lo que siempre contamos, la historia un poco del contexto de este ciclo de actualización de conocimientos, y este año dedicado específicamente al ordenamiento territorial. Y hoy tenemos un día muy especial con el aporte, la ponencia que nos va a regalar el magíster geógrafo Gilmer Medina. Él es geógrafo sanmarquino y lleva muchos años, no solo en la docencia, 10 años, como dice, sino más años también de trabajo profesional, especialmente dedicado al tema de la planificación, el tema de los recursos hídricos, siempre desde un punto de la gestión, ¿no? Entonces, en todo el tema de soluciones basadas en la naturaleza, gestión de recursos, medición y valoración, por ejemplo, de servicios ecosistémicos, entre otras muchas cosas. Siempre está en este mundo de la gestión y además desde hace tiempo ha venido registrando cómo ha ido evolucionando el ordenamiento, el tema del ordenamiento del territorial en nuestro país, ¿no? Algo que es muy importante para saber un poquito el camino, a veces no conocido, que desembocó el año pasado en la ley, pero que en realidad hay que ir conociendo cómo se ha ido configurando desde antes, de alguna forma, en qué situación está para poder también plantear cómo enfrentamos los retos en relación con el ordenamiento que tenemos que ir superando, ¿no? Así que sin mucho más preámbulo y con un agradecimiento muy grande a Gilmer Medina, pero también a todos ustedes, a todos vosotros que nos acompañáis cada martes. Este año parece que el tema ha tenido mucha repercusión por el interés que tiene, pero en realidad algunos de vosotros nos acompañáis ya desde hace varios años en cada uno de estos ciclos de actualización. Así que muchísimas gracias a todos, bienvenidos, y os dejo en manos de Bexabe, seguramente que va a presentar a Gilmer Medina. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima por las palabras de bienvenida. A continuación vamos a dar pase al magíster Gilmer Medina. Él es geógrafo y ex decano del Colegio de Geógrafos del Perú. Es magíster en Ciencias Ambientales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de especialización en gestión de proyectos, planificación, gestión pública y geomática. Cuenta con una amplia experiencia profesional participando en programas y proyectos promovidos por instituciones públicas, privadas y ONGs en temas de planificación urbana, conservación de la biodiversidad, servicios ecosistémicos y análisis espacial. Además de que ha trabajado cerca de 10 años como docente universitario y actualmente es parte del Departamento Académico de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muy buenas tardes nuevamente, Magíster Gilmer Medina, usted tiene la palabra. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a la Sociedad Geográfica de Lima, a su presidenta, a Mari Carmen, y a ti, Betsabe, por la presentación. Antes de empezar, también a hacer llegar mi saludo a todas las personas que nos acompañan a través del Zoom y seguramente en otras plataformas. Eh, bueno, la invitación para el día de hoy se centra en, como decía Mari Carmen, en contar un poco la historia del ordenamiento territorial en el Perú, cómo ha ido evolucionando en las últimas décadas, y lógicamente para poder entender esta parte, también vamos a revisar brevemente
algunos antecedentes globales del ordenamiento territorial, porque finalmente este es un tema que se construye en ciertos países del norte, en Europa, en Norteamérica, principalmente, y que luego nosotros lo recogemos y formalizamos a través de diferentes instituciones y, lógicamente, también normativas específicas, ¿no? Entonces, primero vamos a ver algunos datos generales vinculados a estos antecedentes que hacen referencia a los orígenes del ordenamiento territorial, ¿no? Eh, como, como sabemos, en realidad antes de hablar de ordenamiento territorial en términos de planificación, uno de los temas que se abordó con muchísima profundidad fue la planificación urbana, en principio, ¿no? Sin embargo, el tránsito de la planificación urbana hacia la planificación territorial involucra ciertos acontecimientos que los vamos a mencionar rápidamente. Eh, Mencionar también que, si bien es cierto, se van a hacer referencia a algunos acontecimientos, no son todos, el tiempo no nos va a alcanzar para hacer una revisión exhaustiva, más bien es una revisión rápida de lo que, en mi opinión, considero los aspectos más relevantes, ¿no? Y la bibliografía, la literatura especializada en cuanto a estos antecedentes nos lleva en principio a Europa, donde Alemania es uno de los primeros países que empieza a planificar no solamente lo urbano, sino también empieza a incorporar la planificación de los espacios rurales a partir de ciertos problemas que se empiezan a generar en la cuenca del Ruhr en la década del 20, básicamente por la migración de población atraída por la explotación de ciertos minerales, ¿no? Entonces, hay ahí un primer ejemplo que tiene la denominación de mancomunidades, que se replican en varias cuencas, en el caso de Alemania, y luego esto también se traslada hacia otros países, ¿no? Eh, Más cerca de nosotros, en Estados Unidos, en el 32, esta es otra referencia importante, se crea la Autoridad del Valle del Tennessee, que básicamente es un plan, o lo que se busca aquí es elaborar un plan integrado de gestión del Valle del Tennessee, ¿no? Es un trabajo de planificación espacial, de planificación territorial a nivel de cuencas, pensado estrictamente en la gestión de los recursos hídricos, ¿no? O mejor dicho, estructurado a partir de la gestión de los recursos hídricos, del agua principalmente. En la década del 30 también, ya en Europa, cobra mucha importancia los trabajos vinculados digamos, al tema de localización espacial, el tema de lugares centrales, por ejemplo, y cómo estos pueden ser usados en la elaboración de este tipo de instrumentos. Hay algunos países que eh, toman o recogen estos aportes y lo empiezan a implementar, y las referencias más cercanas en este caso, o las mejor documentadas, son Alemania, Polonia, por ejemplo, ¿no? Entre otras que podemos tener. Eh, según la literatura, nuevamente, la década del 30 se considera como un punto de una década donde el ordenamiento territorial empieza a gestarse como una política de Estado y también un instrumento de planificación, ¿no? Eh, Podríamos revisar, reitero, a mayor detalle. Cada uno de los países tiene ciertos aportes vinculados a esta temática. Inglaterra, por ejemplo, a través de sus políticas vinculadas al uso del suelo, desarrollo de infraestructuras, bueno, y otros países en esta misma línea, ¿no? Pero eh, creo que en principio
la idea es poder conocer que esta es una década donde se empieza ya a dar forma a este concepto de ordenamiento territorial. Y estos primeros esfuerzos de planificación integral, de planificación espacial, se ven lógicamente reforzados post Segunda Guerra Mundial, donde en la mayoría de países europeos este tema se convierte en realidad en una política pública orientada a reconstruir los países, ¿no? Con algunos objetivos todavía en construcción, pero eh, uno de los que siempre resalta en estos temas está vinculado a un desarrollo equilibrado de regiones, ¿no? Se habla mucho del ordenamiento de los asentamientos humanos y el uso optimizado, un uso adecuado de los recursos naturales. Entonces, ahí, lógicamente, las referencias son mucho más amplias. Cada uno de los países, tanto en Europa, en América y otros países más, tienen un trabajo bastante interesante sobre el tema de planificación espacial. He considerado algunas referencias del caso francés porque hay cierta relación con con lo que va a ocurrir luego en Perú y un instrumento que de alguna manera también ha influido, digamos, en la construcción de lo que se ha hecho en planificación en nuestro caso. Francia básicamente lo que hace es trabajar bajo el concepto de corrección de los desequilibrios regionales, un concepto muy trabajado en Europa. Eh, Trabajan en el 50 un plan nacional de ordenamiento territorial y a partir de la década del 60 básicamente ya es una práctica generalizada. Específicamente, en el caso francés, por ejemplo, en 1963 se crea esta reconocida institución, la Delegación para la Ordenación del Territorio y la Acción Regional, conocida ampliamente por sus siglas DATER, y que es una institución que se encarga de liderar y producir muchísimas herramientas, instrumentos, de nivel académico hasta normativo en cuanto al ordenamiento territorial francés y que luego eso irradia y es recogido por otros países, ¿no? Eh, en esta época, en Francia, por ejemplo, la preocupación central estaba vinculada a la corrección, nuevamente, de estos desequilibrios socioeconómicos. Bien, está de alguna manera documentado el trabajo que hacen sobre la regulación de usos de suelo y las relaciones o la relación que existe con los temas ambientales. Entonces, estas referencias, como lo mencioné anteriormente, se replican para cada uno de los países. Cada país tiene una historia bastante interesante y un aporte significativo, que en 1983 se consolida en lo que conocemos como la Carta Europea de Ordenación del Territorio, ¿no? Resultado de un trabajo articulado entre diferentes países, resultado del trabajo específico de los ministerios, de los ministerios encargados de ver la planificación espacial, el Spatial Planning en Europa, que se traduce como ordenamiento territorial en nuestro caso, ¿no? Y claro, esta definición, bueno, este documento tiene entre sus partes una definición que es replicada en casi toda la bibliografía existente post Carta Europea, y que básicamente nos define también cuáles son estos objetivos fundamentales del ordenamiento territorial, ¿no? Son cuatro los que se definen en este documento. Nos habla del desarrollo económico equilibrado de las regiones, nos habla de la gestión responsable de los recursos naturales,
de la utilización racional del territorio y la mejora de la calidad de vida. Al menos en este último caso, en los siguientes años, ya no se considera como un objetivo del ordenamiento territorial, sino más el fin último, lo que se podría definir como el fin último de de todo el proceso de planificación. Sin embargo, esta definición y objetivos nuevamente nos acercan a entender cómo es que se conceptualizaba e implementaba el ordenamiento territorial en estas décadas, ¿no? En principio, resaltar el tema del desarrollo equilibrado de las regiones como objetivo a partir de un problema que se identifica y que está vinculado al desarrollo rápido de algunas regiones y otras regiones que se quedan relegadas. Y es ahí donde se hace necesario la participación del Estado para poder conseguir ese equilibrio, ese desarrollo equilibrado, ¿no? Y el segundo tema es este vinculado al uso del territorio o más propiamente quizás al uso del suelo, porque en la propia definición se hace referencia a las políticas de uso del suelo específicamente, a partir de controlar actividades que puedan generar impactos y a través de la protección de los recursos naturales, ¿no? Entonces, hay, digamos, este es un hito bastante significativo que de alguna manera condensa toda la experiencia previa de los diferentes países europeos y se convierte en un punto inicial para muchos países como el nuestro, países en Sudamérica o Latinoamérica, que empiezan a trabajar el tema de ordenamiento territorial en estas décadas también, ¿no? Entonces, a partir de esto, también hay líneas de tiempo muy detalladas. Yo solamente he puesto algunos de los puntos que se han referenciado en esta presentación corta, pero además estoy añadiendo en esta lámina algunos datos que son importantes ya de lo que se ha hecho en planificación territorial en el caso peruano, ¿no? Primero, recordar que, digamos, antes de este enfoque, o volver a mencionar que antes de este enfoque, había mucho énfasis en la planificación urbana, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, en nuestro caso, a partir del 47 tenemos una Oficina Nacional de Planeamiento y Urbanismo. En el 61 tenemos un Instituto de Planeamiento de Lima. Y en la década del 80, en 1900 perdón, entre el 69 y el 80, el Ministerio de Vivienda se encarga de la planificación urbana. Bueno, luego hay algunos antecedentes que no los voy a mencionar, pero a principios de los 2000 nuevamente el Ministerio de Vivienda retoma estas responsabilidades. Eh, Otro antecedente aquí importante, y me voy a ir ya a los temas más vinculados directamente con la experiencia peruana, es que en 1985 se aprueba el primer reglamento de acondicionamiento territorial, desarrollo urbano y medio ambiente. ¿Ok? Hace muchos años tenemos este reglamento de acondicionamiento territorial y hacemos planes de acondicionamiento territorial. Aunque las referencias sobre acondicionamiento territorial, y lo vamos a ver un poquito más adelante, están mucho más atrás, en el 71, en un plan de desarrollo nacional, donde hay una política específicamente vinculada al acondicionamiento territorial, ¿no? Y bueno, la segunda parte de los esfuerzos de planificación de lo que ya podríamos ir llamando planificación territorial, ya cercanos al ordenamiento territorial, es lo que se hace a fines de los 80 y principios de los 90 con la zonificación ecológica económica, ¿no? Entonces, en este contexto es que voy a hacer algunas referencias específicas a ambos procesos. Primero, una referencia rápida a lo que es el acondicionamiento territorial y luego a la zonificación ecológica económica. Ambas, desde mi perspectiva,
sumamente importantes y que están vinculadas directamente con la planificación territorial y lógicamente con nuestros antecedentes vinculados al ordenamiento territorial. Entonces, y esto lógicamente no es solamente normativa, sino está vinculada a la problemática que sustenta el ordenamiento territorial, a los objetivos que sustentan el ordenamiento territorial y que los hemos mirado rápidamente en las láminas previas, ¿no? Para, para muchos expertos, hay dos grandes objetivos que sigue el ordenamiento territorial. El primero, que está asociado al desarrollo territorial equilibrado, como hemos visto, se menciona mucho en las referencias. El segundo, que está vinculado al ordenamiento o uso sostenible del suelo. ¿Ok? Ordenamiento o uso sostenible del suelo. Ambos tienen ciertas particularidades. Quizás solamente pueda mencionar las escalas de aplicación, que es un tema importante que a veces confunde y creo que, creo que ha influenciado mucho en lo que hemos hecho en algunos temas en nuestro país, ¿no? En principio, hablar de intervenciones en cuanto al objetivo de desarrollo territorial equilibrado, el primer objetivo, hay que pensar aquí en escalas pequeñas, intervenciones nacionales, escala nacional, regional principalmente, y que se abordan a partir de una comprensión y de un entendimiento de los sistemas urbanos, de cómo es que los sistemas urbanos están funcionando y cómo es que a partir de estos sistemas y su relación con el entorno rural, con los recursos naturales, con el aprovechamiento de los recursos que puedan existir, empiezan a generarse desequilibrios en los territorios, ¿no? Y en el caso del ordenamiento sostenible del suelo, es más claro, son escalas grandes, trabajamos a nivel local, usos de suelo, ¿no? Y en ambos casos hay instrumentos que se han ido desarrollando. He mencionado, ahí hay tres, pero podremos tener una lista seguramente más extensa a partir del caso peruano y quizás otros casos, ¿no? Eh, Sobre la primera línea, lo que se ha trabajado en nuestro país es el acondicionamiento territorial, ¿no? Con una historia súper interesante, con aportes, con limitaciones, con problemas que ahí los vamos a ir comentando. Y en el caso de uso de suelo, por ejemplo, lo que nosotros más conocemos, para lo que para nosotros nos puede ser más conocido, es el tema de la zonificación ecológica económica, ¿no? Con la particularidad que hay un tema de escalas que no han sido, en mi opinión, adecuadamente manejadas, ¿no? El otro tema que es bastante conocido es la zonificación urbana, ¿ok? Eh, digamos que es un elemento clave de los planes de desarrollo urbano. Hay otros tipos de zonificaciones en nuestro país. Uno que reconoce la ley de ordenamiento territorial es la zonificación forestal, pero tiene, digamos, otro, otro objetivo y para esta presentación he considerado no mencionarlo, ¿no? Aquí em, consideré conveniente citar este decreto supremo 007 del 85, que es el reglamento de acondicionamiento territorial, ¿no? Donde básicamente nos indica que el plan de acondicionamiento territorial es un instrumento, esto es interesante, del Plan Integrado de Desarrollo Provincial y que está básicamente orientado a la organización físico-espacial de las actividades económicas sociales de su ámbito territorial, es decir, la provincia, ¿no? Estableciendo la política general relativa a los usos del suelo y la localización funcional de las actividades en el territorio, ¿no? Si miramos con un poquito más detenimiento, vamos a encontrar las dos definiciones anteriores, no explícitas, pero están presentes en la definición de acondicionamiento territorial. Más aún si miramos un poco eh, eh, digamos, lo que en su artículo 8 define como
contenidos del plan de acondicionamiento territorial o los temas que se deberían abordar en el acondicionamiento territorial, ¿no? El primero hace referencia a la distribución y ubicación de inversiones, por ejemplo. El segundo a infraestructuras. El tercero a prioridades y programación de acciones para utilizar y desarrollar, dice, recursos naturales, ¿no? Pero la tercera es mucho más específica y nos dice que aborda la red de centros urbanos dentro del ámbito de la provincia, según una jerarquía y vocación funcional. Es aquí donde luego se empiezan a desarrollar una serie de trabajos y se analizan los sistemas urbanos y se empiezan a tener estas jerarquías que han ido cambiando y las tenemos detalladas dentro del reglamento de acondicionamiento territorial, ¿no? Eh, entonces, una primera, una primera, una primera, primera conclusión es que en realidad la definición y lo que corresponde al acondicionamiento territorial nos acercan muchísimo, o se acercan muchísimo a la definición de ordenamiento territorial. Y que no está mal y que como hemos visto, contextualmente se acerca mucho a lo que se hacía eh, en, en- en Europa, en Estados Unidos, ¿cierto? En términos de planificación. Hace un momento les hacía referencia, allí en el Plan del Perú 1971 al 75, es donde encontramos un desarrollo bastante interesante de la política de acondicionamiento del territorio. ¿Ok? Si alguien está interesado, les recomiendo que lo miren. Hay un desarrollo bastante, bastante interesante que nos va a dar más argumentos para poder entender por qué el acondicionamiento territorial en realidad era en su momento el primer esfuerzo de ordenamiento territorial en nuestro país. No puedo contar toda la historia del acondicionamiento por temas de tiempo, pero me salto a la ley de desarrollo urbano sostenible, donde se define el acondicionamiento territorial, ¿no? Como un proceso de organizar el espacio, y además, en el reglamento nos dice que básicamente aquí lo que hacemos es, o lo que deberíamos saber, es trabajar a nivel de ciudades, centros poblados y sus áreas de influencia, ¿no? Entonces, un poco de la revisión y análisis también de esta historia del acondicionamiento territorial, de alguna manera lo que ha ocurrido es que ha evolucionado a enfocarse más en digamos, en el análisis de los sistemas urbanos. eh, Me gustaría decir que vinculado a este problema del ordenamiento territorial, definido como desequilibrios en el territorio, sin embargo, los impactos o los resultados de la aplicación de este instrumento de planificación no han sido, en mi opinión, muy buenos, ¿no? Tenemos varias décadas de acondicionamiento territorial con un enfoque interesante, que si bien es cierto, como antecedente lo podemos considerar, lo podemos analizar, sin embargo, como un instrumento que haya generado cambios en los territorios, creo que no hay evidencia que nos pueda llevar a esa conclusión, ¿no? Hay planes de acondicionamiento territorial de hace mucho tiempo que no han sido implementados en realidad, ¿no? Al menos lo relacionado a los sistemas urbanos bajo esta idea de ayudarnos a disminuir diferencias entre ciertos espacios. En el sector vivienda y urbanismo hay otros instrumentos, no los voy a mencionar tampoco por temas de tiempo, pero sí me toca pasar rápidamente a la otra mirada del ordenamiento territorial, que es lo que ahora se conceptualiza como ordenamiento territorial ambiental, que
En nuestro caso, tiene su antecedente más antiguo en 1978 con la firma del Tratado de Cooperación Amazónica. Y claro, es un tratado de cooperación amazónica que ya rápidamente podemos entender todos que desarrolla luego ciertas políticas, herramientas, instrumentos para Amazonía, ¿no? Tanto es así que en el 94 se publican las memorias de la reunión regional de Manaus sobre zonificación ecológica y económica. Hay una guía publicada en este año muy interesante, muy detallada, eh, se define la ZE en este caso como un instrumento para la conservación y el desarrollo sostenible de los recursos de la Amazonía, ¿no? Que además es uno de los problemas que se abordan, digamos, en el Tratado de Cooperación Amazónica, ¿no? Y que el Perú es firmante. Entonces, digamos, hay un trabajo ahí bastante interesante, ¿no? Luego hay más referencias, hay muchos más datos, hay publicaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores también, una guía, un manual para hacer ZE. Sin embargo, de alguna manera, no se toman en cuenta y el siguiente hito relevante en este proceso, bajo mi punto de vista, es que eh, se considera, o considero yo como un hito relevante, perdón, aquí, el tema de la zonificación ecológica económica que se trabaja en San Martín, ¿no? Eh, que básicamente se constituye en una especie de laboratorio donde se aprende mucho y se contribuye a la construcción del marco nacional de la zonificación ecológica económica, ¿no? No solamente a los decretos que se aprueban, sino a las metodologías y normas más específicas en este caso, ¿no? El caso de San Martín, si bien es cierto, podemos dejar ahí entre signos de interrogación si realmente se trata de ordenamiento territorial. Es un caso muy interesante para revisar y estudiar, sobre todo desde el punto de vista participativo, por un lado, y de institucionalización, ¿no? Porque son casi 25 años de zonificación ecológica y económica en San Martín y es un instrumento muy interesante, muy potente para planificar y gestionar en el departamento, ¿no? Yo creo que más bien en este caso la normativa nacional es la que no ha ayudado al departamento a poder avanzar aún más en este proceso, ¿no? Otra referencia importantísima es la ley 30230 que se aprueba en el 2014, donde básicamente se precisa, entre comillas, la definición de ordenamiento territorial y se aclara que ninguno de estos instrumentos asignan usos ni exclusiones de uso del territorio, ¿no? Es una referencia negativa para el proceso porque de alguna manera el carácter vinculante que hasta el 2014 se tenía, digamos, tenía a favor la zonificación, se termina, ¿no? Entonces, ahí hay un hito, de alguna manera, que influye de manera negativa, sí, un hito que influye de manera negativa en el proceso, ¿no? Eh, Al igual que en el acondicionamiento territorial, digamos, esta historia de la zonificación ecológica económica u ordenamiento territorial ambiental en el país, tiene varios hitos. No voy a mencionar todos, solamente indicar que al menos se identifican tres momentos en en esta historia de la zonificación ecológica económica, ¿no? Hay algunas publicaciones que agrupan en cinco, seis momentos, pero bueno, en mi caso yo prefiero agruparlo en tres momentos. Primero, donde hay un predominio de un enfoque físico que va desde la construcción del concepto hasta el 2010, 2011, 2012 aproximadamente, donde se trabaja estrictamente con la herramienta de zonificación ecológica económica y este carácter vinculante donde asignan usos. Y el segundo momento que aparece entre el 2012 y 2013, creo principalmente con la publicación de una guía metodológica, ¿no?
donde entre otras cosas se añaden unos estudios especializados, ¿ok? Y se habla de un diagnóstico integral y ahí se empieza a hablar de un plan de ordenamiento territorial también, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en este caso? Yo lo menciono siempre de esta manera. Hay una pregunta que aparentemente pega y que se intenta responder en este momento, si es que realmente el proceso anterior era integral, ¿no? Porque se reconoce en este caso que es necesario hacer más estudios y que la ZE solamente es un diagnóstico parcial, porque para que sea un diagnóstico integral se requieren más estudios especializados, ¿no? Entonces, ahí hay un hito importante dentro de la evolución de la ZE, ¿no? Esto es normativa producida y generada exclusivamente por el sector ambiente, por cierto, ¿no? Y creo que esta línea concluye entre el 2016 y 2017, en todo caso, cuando se cambia la ley sí, me parece que es la LOF, la Ley de Ordenación de Funciones, y se precisan, o cambian, perdón, las funciones de la Dirección General de Ordenamiento Territorial, que pasa a ser específicamente ordenamiento territorial ambiental, ¿no? Y claro, hay una definición y señala que el principal instrumento en todo caso, o donde se hace énfasis, es en la zonificación ecológica económica, ¿no? Entonces, eso termina lógicamente en el 2025 porque la ley ya tiene otras precisiones. Es más, la ley de ordenamiento territorial no menciona a la zonificación ecológica económica, ¿no? Solamente menciona al ordenamiento territorial ambiental. ¿Y qué tenemos en la actualidad, hoy, ¿no? Solamente para reseñar tenemos tres instrumentos que son importantes. Primero tenemos la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, que es un esfuerzo interesante de entender cuál es el problema asociado al ordenamiento territorial, con un análisis de causalidad, que creo se puede mejorar en algunos aspectos, pero es bueno dentro de lo que, de lo complicado que es el ordenamiento territorial, ¿no? De lo amplio que es el ordenamiento territorial. Y también ahí definen algunos objetivos prioritarios, ¿no? Luego en el 2025 ya tenemos la aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial y creación del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial, y que entre sus 8 objetivos tiene uno que me gusta mencionar, lo que es promover una ocupación ordenada y pacífica del territorio y uso sostenible de los recursos naturales, incorporando los enfoques de gestión de riesgo y mitigación al cambio climático, ¿no? Yo considero que ahí las tres primeras líneas son, digamos, la parte esencial de lo que es ordenamiento territorial, y que además, con el objetivo de la presentación de hoy, me permite articular con todos los antecedentes que se han estado mencionando, ¿no? No es un tema nuevo, es un tema que ya se trabaja desde hace mucho tiempo y hay estos antecedentes, sobre todo en el caso del acondicionamiento territorial, ¿no? Y también el 2025 se aprueba el reglamento de la ley. Aquí, bueno, hablar de la ley tomaría mucho tiempo. Solamente consideré conveniente hacer estas referencias cuando se define al ordenamiento territorial, en el ítem, en el apartado 5.3, nos dice que la finalidad eh, es orientar la ocupación, uso y aprovechamiento del territorio, sin que suponga la asignación de usos ni exclusiones. Esto es una cosa muy particular, ¿no? Es como si en una misma frase negamos lo que hemos dicho previamente. Luego habla de articular la protección, conservación y aprovechamiento sostenible
productivo y eficiente del territorio y guiar procesos de acondicionamiento territorial y planificación urbana, ¿no? Este tercer punto es también interesante porque se entiende que el ordenamiento territorial o el SINADO de ahora va a guiar el acondicionamiento territorial y la planificación urbana, ¿no? Y es particular porque hay otro artículo donde se señala que estos instrumentos se van a mantener normando a través de la normativa específica, ¿no? De la ley general, de la ley de desarrollo urbano sostenible, ¿no? Pero bueno, son cosas que seguramente se van a ir abordando en los siguientes años, ¿no? Eh, y también, lógicamente, aquí hay una referencia a estos componentes del ordenamiento territorial, que esto sí es importante y es interesante porque, si bien es cierto, en esta revisión rápida y en lo que podemos hablar de antecedentes del ordenamiento territorial, mencionamos al acondicionamiento territorial, a la ZE, hay otros instrumentos de planificación territorial, ¿no? Por ejemplo, los planes maestros que ordenan el 20% del territorio nacional. Me refiero a las áreas naturales protegidas, ¿no? Y que se tienen que incorporar en este caso. O la zonificación forestal, por ejemplo, que tiene una normativa específica para poder abordar la línea ambiental de toda la Amazonía, ¿no? Y otros instrumentos que podríamos ir revisándolos. Algunos están incorporados, otros no. Eh, Finalmente, también por temas de tiempo, lo que hoy tenemos en el país es un doble sistema de planificación, ¿no? Por un lado, tenemos el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, liderado por ese plan, con un paquete de herramientas, de instrumentos de planificación. Y por otro lado, tenemos el Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial, que es más específico, orientado a la planificación territorial, y que también tiene un paquete de instrumentos, ¿no? La política nacional, el plan de auto regional, que es nuevo, ¿no? No sabemos ahorita todavía en qué consiste o cómo es que se va a formular los planes de ordenamiento territorial regional. Estos planes de ordenamiento territorial estratégico productivos tampoco lo sabemos, aunque incluso ahí hay planes estratégicos sectoriales, hay planes estratégicos o planes especiales territoriales, se llaman, o se llamaban en ese plan, porque no he visto recientes, son algunos que se hicieron hace varios años atrás. Y también está, lógicamente, la batería de planes de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano, que tienen un desarrollo normativo muy específico y hay mucha experiencia en el trabajo de formulación de estos instrumentos, ¿no? Y también aquí se menciona a instrumentos emitidos por los diversos sectores, de acuerdo a sus competencias en materias relacionadas al ordenamiento del territorio, ¿no? Aquí es donde yo agregaba estos otros, ¿no? Los planes maestros, por ejemplo, que son sumamente importantes y que ya ordenan el territorio, el 20% del territorio nacional, ¿no? Quizás un poquito menos, porque es la superficie que está conservada por el SINAMPE, ¿no? Bueno, solo para terminar, ya me pasé del tiempo. eh, no solamente de estas láminas, sino de entender el proceso amplio, es que el ordenamiento territorial requiere de mucho esfuerzo, no solamente para conceptualizarlo, sino sobre todo para implementarlo, ¿no? Yo creo que aquí hay un trabajo eh, sobre el cual tenemos que seguir esforzándonos para poder tener no solamente una masa crítica constructiva que aporte al proceso, sino también digamos, eh, un mejor soporte para los gobiernos regionales y locales, que son los que finalmente van a implementar estos instrumentos de planificación, ¿no? Eh, el segundo punto es importante, ¿no? Hoy tenemos dos sistemas funcionales de planificación, ¿no? Uno estratégico
político operativo y el otro territorial. Ahí hay una pregunta grande, ¿cómo se van a ordenar estos instrumentos? ¿Cómo se van a articular estos instrumentos? ¿No? Yo creo que sobre eso las instituciones a cargo y los que podemos aportar deberíamos preocuparnos mucho por eso. De lo contrario, va a generar mucha confusión en los gobiernos regionales y locales, ¿no? Y conocer qué pasó antes es importante, porque esta normativa del Ministerio del Ambiente en el 2013, cuando cambia o amplía el alcance de la zonificación ecológica económica, genera mucha confusión en los gobiernos regionales, ¿no? Mucha confusión. Y lógicamente se generaron críticas. Entonces, creo que ese es un tema sensible, no por los especialistas que pueden estar liderando el proceso, o no por los académicos que conocen o que podrían conocer bien las diferencias, sino por los gestores que están en los gobiernos regionales y locales y se van a hacer esa pregunta, ¿no? Bueno, la necesidad de fortalecer los gobiernos regionales y locales se sigue manteniendo ahí. Hay muchos planes que no se ejecutan, no hay recursos humanos, no hay recursos económicos. Eh, una pregunta un poquito más académica es cómo se integran estos objetivos del ordenamiento territorial que hemos revisado, que pueden ser dos, tres, cuatro en función de las preferencias y del contexto nacional nuestro en todo caso, ¿no? Y ya a nivel instrumental tenemos que pensar igual cómo es que se va a diseñar estos, o imagino que las instituciones a cargo ya están trabajando en el diseño de los planes de OT departamentales, ¿no? Y sobre todo, como lo mencioné antes también, cómo se va a adecuar los planes de acondicionamiento territorial, ¿no? Porque según la definición y según lo que se hace en la práctica, creo que sí hay espacio para modificación, ¿no? Allí la gran pregunta es cómo se va a operativizar estos, estos cambios, estas modificaciones, ¿no? Eh, Me pasé un poquito del tiempo, las disculpas del caso, con eso yo termino y quedo a poder comentar algunas preguntas que tenga. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gilbert, por esta presentación. De hecho, sí, hay varias preguntas que tenemos aquí en el chat. Vamos a ir en orden. La primera es, ¿cuál es la diferencia entre el ordenamiento territorial y el acondicionamiento territorial en el Perú? Esa es una muy buena pregunta. Hace varios años, cuando yo me hice esa pregunta, tuve que ir a buscar los antecedentes del acondicionamiento territorial, porque, salvo equivocarme, aunque lo dudo, creo que el Perú o el acondicionamiento territorial existe únicamente en el Perú, me parece, ¿no? He consultado, he revisado y me parece que no hay otros países donde haya acondicionamiento territorial como tal, ¿no? La única explicación que yo tengo, resultado de esta revisión, es que en realidad el acondicionamiento territorial podría, reitero, ahí podría tratarse de una traducción, no sé si errada, de un término francés, del término francés a management du territorio, que es ordenamiento territorial, ¿no? Pero ¿por qué me atrevo a decir eso? Porque según los diccionarios en francés, no es que yo sepa francés, pero he tenido que revisar los diccionarios en francés para entender dónde podría estar ese error. Eh, Te dicen que este término de a management territory, a management, tiene dos aproximaciones, ¿no? El acondicionamiento, que está vinculado más a la parte arquitectónica, y el ordenamiento, que está vinculado más a lo territorial, a lo espacial, ¿ok? Entonces, en realidad no debería haber diferencia, debería ser lo mismo, porque finalmente incluso la definición y lo que hemos visto de los antecedentes nos indican que es en realidad ordenamiento territorial.
Muchas gracias, Gilmar, por tu respuesta. Bueno, vamos con la segunda pregunta. Por aquí mencionan, en algún caso estas propuestas consideran consultas a los actores de cada territorio, porque en Europa, o al menos en España, el OT es una herramienta de planificación participativa. Sí, ese es otro de los grandes problemas que tenemos en la planificación en el Perú, ¿no? Hace unos años, 4 o 5 años, salió un artículo interesante en Argentina donde cuestionaban la modalidad de elaboración de instrumentos de planificación. El cuestionamiento era más o menos que eh, planificamos por consultoría. Menciono Argentina porque no somos los únicos. En nuestro caso, los instrumentos de planificación normalmente son el resultado de una consultoría o el producto de una consultoría. ¿Qué tan participativo puede ser un proceso de planificación cuando se maneja como una consultoría? Muy poco, porque si revisamos los términos de referencia que se, que se publican para una consultoría, por ejemplo, de un plan de acondicionamiento territorial o un plan u otro instrumento de planificación en realidad, te piden te exigen manejar un enfoque participativo, pero operativamente te dicen que tienes que hacer un taller de diagnóstico, un taller de socialización y un taller de presentación de resultados. Entonces, al final tienes 3, 4, 5, 6 talleres para formular un instrumento de planificación territorial, ¿no es cierto? Entonces, eso en realidad no es participativo, ¿no? Eso es simplemente, en mi opinión, cumplir con un formalismo. La norma te obliga a tener un instrumento de planificación, entonces te obliga a que sea participativo. Entonces, lo participativo, entre comillas, se convierte en unas cuantas sesiones, charlas con algunos invitados y se resuelve de esa manera. Porque finalmente la figura de consultoría te obliga a esto, ¿no? La consultoría es un mini proyecto que tiene un tiempo corto de ejecución, con condiciones muy específicas, y no puedes manejar, digamos, la participación que se requiere, ¿no? Y claro, en España sí hay muchísima participación. En algún momento revisé el proceso o estudiamos el proceso de actualización del plan, mm, me disculpan si me equivoco, en el Plan de Desarrollo Urbano de Madrid, me parece, donde en, en, en resumen nos decían que habían hecho algo de 1.200 o 1.400 talleres, ¿no? Para poder formular el plan, para el diagnóstico y la formulación del plan. Entonces, mírense la dimensión, ¿no? Es abismal en este caso, eh, de lo que significa participativo. Ahora, sin embargo, o sea, no todos los casos se han manejado así, ¿no? Yo hice referencia al caso de San Martín, por ejemplo, porque en San Martín sí ha habido un proceso participativo muy importante, muy importante, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar unos meses trabajando en ese proyecto en el 2005 y he visto, y luego por las referencias, por las conversaciones con los especialistas, he visto que ha habido muchísima participación. Talleres con gobiernos locales, con vecinos, con comunidades, con centros poblados, etcétera, ¿no? Mucha participación en este caso, ¿no? Pero, digamos que lo general en el país es que lo participativo solamente sea un requisito, lamentablemente. Bueno, bueno, acá continuando con las preguntas, mencionan lo siguiente. ¿Cuántos departamentos del Perú cuentan con planes de ordenamiento territorial aprobados hasta la fecha? Sí, a ver, lógicamente bajo la ley de ordenamiento territorial no hay ningún departamento, no hay ningún plan de ordenamiento territorial, ¿no? Eh, Sin embargo, en el marco del proceso de zonificación ecológica económica y el proceso que lideró el Ministerio del Ambiente en su momento,
entre el 2022 y 23, si no me equivoco, aprobaron los planes de OT de Tacna y de Junín. ¿Ok? Son dos documentos que se aprobaron, pero que hoy ya no tienen validez porque el ordenamiento territorial ya no es función del sector ambiente y además el ordenamiento territorial es un proceso que no involucra la zonificación económica y que se tiene que construir en función de lo que ya se establece en la norma, ¿no? Siguiente pregunta. Bueno, igual acá tenemos por interno una lista de preguntas grandes de los asistentes, pero para ir en el chat, mencionan, a ver, ¿qué utilidad pueden tener los POT departamentales y los PAD provinciales si no pueden asignar usos ni excluir usos del suelo? Yo ahí voy a hacer, yo creo que la respuesta está vinculada a lo que mencioné anteriormente, referido al término, al tema de escalas de aplicación del ordenamiento territorial, ¿no? Eh, yo creo que los planes de ordenamiento territorial a nivel departamental y provincial no deben, no deberían trabajar el tema de asignación de usos de suelo. Son instrumentos que deberían basarse en abordar uno de estos dos problemas, que es el de desarrollo, perdón, uno de los objetivos, que es el desarrollo territorial equilibrado. Es decir, a partir de los sistemas urbanos, tanto a nivel regional como provincial, proveer del equipamiento, la infraestructura, de la inversión que se necesite para que podamos tener un desarrollo más homogéneo en nuestros territorios, ¿no? Entonces, mi respuesta ahí es que en realidad a esa escala no corresponde trabajar eh, usos de suelo. Donde sí deberíamos trabajar usos de suelo, la literatura, la práctica nos dicen eso, es a nivel local, ¿no? Y ahí igual tenemos todavía interrogantes porque los planes de ordenamiento territorial a nivel distrital o los planes de ordenamiento urbano, rural, deberían incorporar eso, ¿no? Deberían incorporar esa temática, pero es un tema muy sensible que entiendo yo no se ha incluido en la ley, ¿no? O sea, eh, teóricamente, revisando la práctica de países vecinos, la asignación de uso de suelo está en el nivel local. Colombia, por ejemplo, ¿no? Su creo que es la Dirección Nacional de Planificación reconoce que el ordenamiento territorial para ellos tiene mucho más sentido en el nivel local. ¿Por qué? Porque ellos están abordando con más énfasis el objetivo vinculado a la asignación de usos de suelo, ¿no? En nuestro caso, eso es una interrogante, ¿cómo se va a manejar más adelante? En principio, bajo la normativa actual, no podríamos incluso hablar de asignación y excluir usos de suelo, ¿no? Entonces, en realidad, la ley o bajo la normativa actual no podemos abordar ese segundo objetivo del ordenamiento territorial. Eh, esa es la realidad. No, solamente para cerrar, no porque lo vinculante preocupe, porque fíjense, la zonificación urbana es vinculante, ¿no? La zonificación forestal, que quizás no le prestamos mucha atención, eh, es vinculante. La ley dice que la zonificación forestal es vinculante, pero claro, la implementación, los instrumentos nos llevan a otras limitaciones de implementación, ¿no? Continuando con las preguntas, por aquí mencionan ya que, a ver, dice, ¿usted cree que la ley de OT está bien hecha y abarca todos los puntos claves? Esa es una pregunta difícil y bastante amplia, ¿no? No me debería decir si está bien o mal hecha, ¿no?
Yo creo que hay algunos vacíos importantes, sí. Por ejemplo, este tema de asignación de usos a nivel local es un vacío importante que prácticamente elimina abordar uno de los dos grandes objetivos del ordenamiento territorial. Eh, Seguramente en los siguientes años podrá haber oportunidades de mejora y, y habrá que trabajar en eso. Eh, pero también creo que dada la coyuntura política sobre todo, es un avance, ¿no? Sé que a algunos no les gusta, pero yo sí creo que tener ya una ley es un avance a pesar de todas las limitaciones que se tienen, ¿no? Y lo digo como, digamos, lo digo por experiencia propia, porque yo hago seguimiento de de los proyectos de ley de ordenamiento territorial desde que estaba estudiando. Y tengo los archivos y los registros de los proyectos de ley desde la década de los 90 aproximadamente. Imagínate, tenemos proyectos de ley casi 20, 30 años de proyectos de ley de ordenamiento territorial y después de todo eso se ha conseguido, ¿no? Entonces, sí creo que es sí creo que es un paso, a pesar de todas las limitaciones, vacíos que tenemos, ¿no? Sí, adelante, adelante, almirante Eduardo Ratigui. Ok, gracias. ¿Me escuchan bien, no? Sí, sí, sí. Sí, sí, ya. Bueno, Magíster Gilmar Medina, felicitaciones por su exposición. Si bien es cierto, el tiempo no le da para que usted desarrolle más, pero creo yo no soy geógrafo, pero lo he entendido bastante. Pero me quedo en que usted dijo pues que el ordenamiento territorial es un proceso amplio y complejo. Y efectivamente lo es, ¿no? Que requiere muchos esfuerzos para su conceptualización e implementación. Dentro de eso, dentro de esa conceptualización, ¿por qué necesariamente se llama ordenamiento territorial cuando más de un tercio del país es oceánico y más de un tercio del país es amazónico, donde hay más de 20.000 kilómetros de ríos? Quizás de repente podríamos decir, llamar y ponernos este ordenamiento territorial acuático o ya el ordenamiento territorial internacionalmente implica todo. ¿Cuál sería su opinión? Sí, es un tema interesante que creo en la sesión anterior también se abordó, pero de una perspectiva más cultural, ¿no? De cómo es que desde nuestra experiencia, desde el Perú, podemos construir un proceso que reconozca el trabajo que se ha hecho en el Perú, ¿no? Eh, en principio, hablar de territorio involucra todos estos espacios. Sin embargo, en algunos casos se hacen algunas precisiones, ¿no? La propia ley y el reglamento hablan de las zonas marino-costeras, por ejemplo, pero también esta normativa nos lleva a la definición de territorio que está en en nuestra Constitución, ¿no? Eso es, digamos, el punto de partida y creo que eso puede responder a la pregunta. Muchas gracias. Igual están invitados a poder participar en vivo y en la sala si es que alguien más quiere hacer una pregunta o comentario directamente a Magister Gilmer Medina. Continuando con las preguntas, aquí nos dejan lo siguiente. ¿Por qué no continuó el Instituto Nacional de Planificación en el Perú? O esa es esa es una pregunta muy específica. Eh, INP, eh, bueno, esto está asociado un poco al tema de
del autogolpe y todo lo que conocemos en la década de los 90, ¿no? No podría responder en realidad esta pregunta, pero sí mencionar que eh, como parte de este tema del cambio de modelo económico es que la planificación se deja de lado, ¿ok? Y, o la planificación territorial, la planificación integral se deja de lado y nos centramos en una planificación económica. Por eso es que las funciones de planificación pasan al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Ahí los intereses fueron, creo yo, más económicos, ¿no? La prioridad fueron relevar intereses económicos versus intereses económicos específicos versus digamos, la, eh, esta prioridad que es el bien común, el bien de las mayorías. Pues, ¿sabe? ¿Hay tiempo para otra pregunta o todavía Sí, hay sí, otra? por supuesto. Sí, adelante. ¿Sí? Sí. Vaya. Entonces, con la veña de los presentes. La otra pregunta que quisiera hacerle a usted es, usted conoce lo que son los IRSA, por supuesto. Cuando se generan los IRSA, de alguna manera, ¿de qué manera han intervenido los conceptos de ordenamiento territorial, tanto para el IRSA norte, centro y sur? Y sobre todo en las zonas estas que son a veces complicadas, como que usted sabe de que cuando se construye el puerto de Yurimagua, es un puerto muy moderno, y no se puede dar utilidad a este puerto cuando viene la vaciante por los problemas de calado y donde por razones de conceptos de las etnias ahí no permiten que se hacen dragados. Yo no sé si el ordenamiento territorial, porque ahí leí una parte en que debe ingresar a tallar una serie de variables. No sé si usted tiene conocimiento de esto, pero en todo caso concreto, ¿de qué manera el ordenamiento territorial contribuyó a que se generaran estas rutas? Gracias. Sí, ahí hay, digamos, dos temas que creo podemos mencionar, ¿no? Primero es eh, el concepto de organización espacial, que no necesariamente es ordenamiento territorial, y cómo estas infraestructuras se construyen para lo que en los documentos de planificación de la época se llaman ocupar la Amazonía, ampliar la frontera agrícola, ¿no es cierto? Y ese tipo de cosas, ¿no? Eh, IRSA Norte y la IRSA Centro, IRSA Sur, se construyen con ese objetivo, con objetivos de básicamente colonizar estas zonas. Y claro, no solamente es la infraestructura, sino es la política que está detrás de estas infraestructuras y que se complementa con normativas específicas, ¿no? Las normativas para promover la migración, por ejemplo, de los Andes a la Amazonía. Siempre recuerdo la famosa ley de tierras libres, ¿no? Donde simplemente el que ocupaba, digamos, simplemente la ocupación de una cantidad X en la Amazonía te daba derecho a propiedad y el Ministerio de Agricultura otorgaba títulos de propiedad para esta zona, ¿no? Yo no diría que son netamente proyectos vinculados al ordenamiento territorial que tiene que tiene unos objetivos distintos, una mirada mucho más amplia, pero lógicamente estos proyectos sí han influenciado muchísimo en la forma en la que se estructuraba el territorio nacional, ¿no? Porque pasamos de ser un país principalmente costero, andino, eh, extractor de recursos minerales y en los Andes, luego a pasar
a ser extractor de recursos maderables en la Amazonía, por ejemplo, ¿no? Entonces, toda esa infraestructura se desarrolla con un objetivo, el objetivo de colonizar, ocupar la Amazonía, bajo este concepto de que se tiene que aprovechar todos los recursos que tenemos en el país, ¿no? Hay varios otros conceptos atrás, lógicamente, el tema de seguridad incluido, ¿no? El tema de seguridad nacional. Pero no, yo creería que esos no son procesos que están asociados al ordenamiento territorial como tal, porque si miramos los objetivos del ordenamiento territorial, ahí no hay, digamos, un esfuerzo por hacer un uso sostenible del suelo, no hay un esfuerzo por conservar o por minimizar los impactos hacia los recursos naturales, y tampoco hay en su concepción un esfuerzo por desarrollar polos que de alguna manera se puedan convertir en contrapeso de Lima o de las grandes ciudades de la costa, ¿no? Son proyectos que se ejecutaron con un objetivo distinto a los que sigue el ordenamiento territorial, ¿no? Muchas gracias. Vamos a dar el pase a Froilán Portugal. Segarra, adelante para su pregunta. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, adelante. Bueno, agradecido con el tema. He descubierto cosas que no sabía y aparte ha puesto temáticas no resueltas aún que nos invitan a seguir pensando a la profundidad. Por ejemplo, en sus conclusiones, el ponente menciona que cómo se ordenarán los diferentes instrumentos de planeación estratégica territorial y sectorial. Es decir, el desafío está presente. O sea, los ordenamientos territoriales han llegado con una génesis concreta que bien ha mencionado, que vienen de la Segunda Guerra Mundial como efectivos o instrumentos de Estado aplicados a Europa y que después han entrado a América Latina por justamente diferentes aperturas del ordenamiento territorial. Por ejemplo, en Guadalajara, acá en México, el ordenamiento territorial entra a manos de la ayuda de los polacos que tenían experiencia por la Segunda Guerra Mundial. Y acá viene la pregunta sobre que si no es posible que el ordenamiento territorial asigne uso de suelo, se debe a que sea un problema de escala, donde se puede entender que las regiones abarcan espacios mayores y estas son muy generales y son más abstractas y involucran inclusive el cambio de perspectiva, la perspectiva cenital para ver el territorio desde una perspectiva de satélite, ¿no? Y se configura la región. En cambio, las representaciones más concretas, que son las menos abstractas, son el paisaje, ¿no? Donde ocupamos la perspectiva oblicua del paisaje para ver ese territorio. Entonces creo que el problema también amerita el lenguaje como un ordenamiento territorial se da a la sociedad y el lenguaje cartográfico ahí entra en especial, ¿no? Entonces, representar el territorio creo que es el problema también, porque uno puede decir, puedo representar el territorio de la unidad, de la familia, comunidad social en la casa, pero si analizamos mejor, la familia también se mueve en la cotidianidad y la cotidianidad es una configuración de nodos, por ejemplo, la escuela, la iglesia, el trabajo y regresa a la casa. Vemos un sistema de territorio. Entonces, representar el territorio como sector de un sistema es muy complicado y ahora asumamos que son múltiples territorios. Se habla de la múltiple territorialidad. Entonces, si representar un territorio se nos es complicado, ahora representar un territorio con múltiples territorios conectados creo que también es un reto mucho, mucho mayor, ¿no? Sería mi pregunta nada más. Sí, gracias. Bueno, a ver, dentro de lo que puedo comentar, este tema, bueno, a ver, en el caso peruano, el tema de asignación de uso de suelo ha sido básicamente una decisión política, ¿ok? Para proteger ciertos sectores económicos, eh, eh, principalmente minería, por ejemplo, o actividades extractivas en general, ¿no? Eh,
Eso es, digamos, el por qué en nuestro país no tenemos esta asignación de uso de suelos. Luego, el tema el tema de las escalas es un tema asociado a lo que has mencionado, primero de la dificultad de lo complicado que sería representar usos de suelo a una escala departamental o regional, que en nuestro caso son circunscripciones administrativas muy grandes, ¿no? Eh, y que lógicamente no serían instrumentos, digamos, instrumentos viables, instrumentos que puedan incluso luego implementarse. Los esfuerzos que se han hecho en el caso peruano están en la línea ambiental. La zonificación ecológica económica, como decía, por ejemplo, se ha elaborado a escala 1 al 100.000, ¿no? Y es una escala donde difícilmente vamos a poder trabajar asignación de uso. No podemos identificar uso de suelo ahí en realidad, ¿no? Eh, y claro, la metodología aquí implica trabajar con submodelos, y hay algunos submodelos que se pueden adecuar a esta escala. Por ejemplo, hay un modelo vinculado a temas de conservación que sí, por la escala ha funcionado bien y ha permitido identificar áreas para conservar y establecer sistemas regionales o sistemas de conservación en regiones. Pero hay otros modelos que, por ejemplo, intentan identificar áreas con potencial industrial. Imagínate, una escala 1 al 100.000, ¿no? Y eso es algo que, en mi opinión, como especialista, no es, digamos, adecuado, ¿no? Y claro, ese, ese reto que mencionas de poder representar o de poder, diría yo, analizar y representar estos diferentes territorios, y luego incorporarlos en instrumentos de planificación es grande, no es para nada sencillo. En mi experiencia, en algún momento intentamos hacer un ejercicio para Lima Metropolitana, por ejemplo, y solamente pudimos mapear algo de 7 u 8, y finalmente nos dimos de cuenta que era un esfuerzo muy grande y que no íbamos a poder concluir, ¿no? Entonces, claro, quizás fue muy ambicioso trabajar toda una metrópoli, pero eh, con, con, con otros espacios se podría trabajar de repente a nivel comunal, no sé si tanto a nivel de familia, pero en nuestro caso, el nivel comunal, que es un conjunto de familias que comparten derechos de propiedad y uso de ciertos espacios, se podría trabajar, y es algo sobre lo cual creemos que sí se debería abordar esta temática, por ejemplo, de regulación de usos de suelo, ¿no? Porque eh, el gran problema que ellos tienen es que sus territorios están concesionados para actividades extractivas. Perdón, Y aquí solo para cerrar, y hay una paradoja ahí, que ni siquiera los propietarios, que son las comunidades, pueden, por ejemplo, definir si es que van a proteger ciertas zonas bajo una modalidad que nosotros tenemos que se llaman áreas de conservación privada, ¿no? Porque el sector competente para aprobar esas áreas de conservación te pide que excluyas las concesiones mineras, por ejemplo. ¿Sí? así, para complementar, por esto que hablas de paradojas y casi cosas sin sentido, que si bien se acepta que en el año 2025 o se celebra la creación de esta ley del ordenamiento territorial, pero que a su vez no le dé la capacidad de asignar usos del suelo, o por lo menos indique una perfectibilidad para hacerlo, nos hace pensar que nace el ordenamiento territorial en el Perú, pero sin poder, porque al final del día se puede abrazar que tengan voluntades de crecer, pero si no asigna, si no decreta, es como no gobernar. Y el otro que también abre la geografía, a cualquier geógrafo del mundo le abre la cabeza,
el hecho de las escalas y resolver esta armonía y representación del territorio y su relación con los otros conceptos de la geografía, por ejemplo, región, paisaje, el mismo espacio, ¿no? Es un reto no solo para la geografía peruana, sino para todo geógrafo universalmente que existe en el planeta, y que esto nos hace pensar que las formas de concebir la geografía ahora en el siglo XXI, quizás con la tecnosfera involucrada, hablar de un ordenamiento territorial tan vivo como es el ciberespacio, por ejemplo, para manejar los datos que viajan, ¿no? Y creo que ese reto es latinoamericano, ¿no? Sí, sí, de acuerdo, o sea, de acuerdo con todo eso. O sea, eh, yo decía, para nuestra realidad, eh, digamos, creo que somos uno de los pocos países que no tiene o que no ha tenido hasta ahora un instrumento de este tipo, una normativa de este tipo. Es un pequeño paso, ¿no? Pero hay muchos problemas detrás de esto y claro, eh, el avanzar un paso no implica que vayamos a desconocer que hay una carrera por delante, ¿no? Una maratón por delante. Eso creo que sí es algo que requiere precisar y de acuerdo con los otros temas y retos que no son exclusivamente nuestros. Y claro, aquí, para contextualizar un poquito más el caso peruano, es que la geografía la geografía es poco desarrollada y somos muy pocos geógrafos, somos muy poquitos. En los últimos 10 años, 10 años probablemente se haya duplicado, triplicado la cantidad de geógrafos, pero son muy pocos los geógrafos que trabajan en temáticas de planificación, ¿no? Aquí tenemos otra pregunta. A ver, menciona lo siguiente. María Luisa Varillas nos pregunta, a ver, tenemos todavía mucha resistencia en los GORES para aceptar la ley de OT y su reglamento. Por ejemplo, recientemente se aprobó una ordenanza regional en Ica sobre la aprobación del proceso de ordenamiento territorial. Ay, ¿dónde estoy? Ya, sobre el proceso, la aprobación del proceso de ordenamiento territorial basado en la zonificación ecológica y económica. Esto en febrero del 2026. Preguntan, ¿qué hacer para poder institucionalizar el proceso mediante la ley de OT y sus instrumentos? Buscamos la ley, ya la tenemos, pero no se respeta aún. Sí, es que yo creo que aquí hay un tema que debemos también tener en cuenta, ¿no? Este tipo de procesos son largos, no son procesos que vayan a implementarse en corto plazo. Eso, eso yo creo que el que conoce del tema y sobre todo de la administración pública peruana va a darse cuenta de que eso no va a ser posible, ¿no? Y las referencias las tenemos. Lamentablemente, en nuestro país, o el Perú en general, es reconocido como un país que hace muchos planes. O Sí. sea, nos dicen, el Perú tiene planes para todo, pero el gran problema es que ninguno de esos planes se ejecuta. Ese es el tema. Ese es otro de los temas sobre el cual nosotros tenemos que trabajar, ¿no? Hay un especialista en planificación estratégica que dice así, es muy duro, ¿no? Dice, si vas a planificar y no vas a hacer nada, mejor no planifiques, ¿no? Entonces, creo que es una reflexión válida porque hay muchos planes y los planes no se cumplen, no se ejecutan. Eso en principio. Segundo, lo mencioné hace un momento, hay, digamos, un reto importantísimo para las personas, para las instituciones que están liderando este proceso, eh, eh, en cuanto a, primero, ordenar, tener claro cómo se va a ordenar los instrumentos de planificación que tenemos. Segundo, cómo eso se va a transmitir a los gobiernos regionales y gobiernos locales. ¿Ok? No es un tema, no es un tema
sencillo de entender, porque un gobierno regional tiene una lista de instrumentos de planificación que tiene que elaborar. Ya tienen el plan de desarrollo regional concertado, ¿ok? Que tienen que actualizarlo y tienen al CEPLAN que los está monitoreando, chequeando que puedan llenar los formatos que ellos han desarrollado, etcétera, ¿no? Para hacer un monitoreo, seguimiento, etcétera. Eh, Tienen otros planes sectoriales, planes, estrategias regionales de cambio climático, diversidad biológica, GRD, etcétera. Podríamos tener una lista grande. Hay algunos trabajos que documentan y tienen algunas aproximaciones sobre qué tipos, sobre las listas de instrumentos de planificación. Ahora se les está sumando uno más, un plan de ordenamiento territorial, que nunca se ha hecho en el Perú como tal, ¿no es cierto? Entonces, eso va a tomar tiempo, eso va a tomarnos años. Que, yo creería ahí que digamos, lo mejor que se podría hacer es eh, trabajar con uno, dos o tres regiones y empezar a aprender desde la práctica, ¿no? Y a partir de eso, poder ya empezar a generar normas más específicas. Las que se puedan generar en los siguientes meses, años, van a tener que ser generales, ¿no? De manera muy similar a lo que se ha hecho en ordenamiento territorial, ¿no? Porque yo recuerdo siempre el proceso de ordenamiento territorial que lo habíamos seguido, que lo he seguido también por muchos años, la guía o el manual para zonificación ecológica y económica que hay una versión, como les decía, de 1994, hay una del 98, hay versiones que nunca se publicaron entre el 2004, 2008, 2010, y finalmente nunca se tuvo una versión oficial, hasta que un departamento, Cajamarca, me parece, fue el que publicó una guía para hacer zonificación ecológica y económica, ¿no? Y zonificación se han hecho creo que en 20 de 24, sino en todos los departamentos del país, ¿no? Y es una metodología mucho más sencilla, más ligera, basada en variables biofísicas principalmente, ¿no? Eh, no únicamente, principalmente. Y yo creo que va a ser un proceso largo, ¿no? De convencernos de cómo se va a abordar estos instrumentos de planificación y a partir de eso convencer a las autoridades de que es un instrumento de planificación que puede ser de utilidad. Y eso último es, digamos, lo ideal, porque es complicado, eh, es complicado porque son instrumentos de planificación que nacen sin recursos, ¿no? Allí salta otra pregunta, cómo se financia la ejecución de estos instrumentos de planificación? ¿No? La norma dice siempre, o las normas en general dicen siempre con recursos propios, pero ya sabemos que los gobiernos regionales y locales no tienen recursos. Entonces, en realidad, nacen instrumentos, nacen normas, y lo digo de la manera más amplia, sin recursos para su implementación. Espero que este sea un caso distinto, por eso yo creo que la responsabilidad de los que están a cargo de este tema es muy alta, porque no solamente tienes que convencer a quienes van a encargarse de la implementación, sino también a quienes asignan recursos, ¿no? En el máximo nivel. Yo diría paciencia porque tenemos varios años, muchos años más hasta que se pueda hacer efectiva la implementación del ordenamiento territorial y podamos tener lo que podría ser un primer plan de OT regional, ¿no? Seguridad, van a pasar varios años todavía, no va a ser algo que lo tengamos pronto. Muchas gracias, Gilmer. Ahí tenemos a Mari Carmen, creo. Eso. Sí, bueno, a ver, yo he hecho una pregunta, pero se te ha pasado, seguro, Bexabe. Y bueno, y de paso yo también aprovecho para felicitar a Gilmer por la exposición. La verdad que ha sido como muy clarita y eso es importante porque hay confusión a veces en los términos, en los conceptos y también un poco en esa secuencia tan importante partiendo desde
fuera del Perú, que es donde se fraguó todo esto, y luego ya cómo el camino se ha ido desarrollando en nuestro país, ¿no? Y como dices tú, paciencia, pero por Dios, que la paciencia tiene un límite, porque es que la paciencia lleva ya mucho tiempo y no nos Muchas ponemos de décadas. acuerdo. Pero a mí me preocupó de lo que dijiste algo que me dejó así medio patitiesa, como decimos en España. Entiendo que esta ley es solo indicativa porque es orientativa. Entonces, si no es vinculante, pues tenemos que decir lo que nos dice de nosotros, pero es el país que tiene más planes, pero ¿para qué? Entonces, yo sé, claro que ni presupuesto, pero es que yo creo que tenemos que ver la forma, o sea, ¿para qué vamos a hacer tanto esfuerzo para nada? Si en realidad dependemos de la buena voluntad de los que quieran seguramente invertir o tienen intereses muy variopintos de los agentes territoriales. Eh, Gran problema, ¿no? Sí, ese es uno de los problemas de fondo, ¿no? O sea, yo lo menciono así, o sea, académicamente podemos tener un muy buen diagnóstico, una muy buena, digamos, un muy buen marco estratégico para la planificación, eh, pero lamentablemente va a quedar ahí en documento. Eh, y no es solamente con lo que viene con el ordenamiento territorial, sino es lo que hemos visto hacia atrás y lo que está ocurriendo con estos otros instrumentos de planificación, los planes de desarrollo regional concertado, por ejemplo, ¿no? Y esos instrumentos todavía tienen una ventaja, que ese plan ha conseguido que se articulen con los instrumentos administrativos de planificación, ¿cierto? Hoy los gobiernos regionales están obligados a que haya una articulación. Entonces, por ejemplo, este, solo en una conferencia de- sobre ese tema, hace un par de años, eh, funcionarios reconocían de que los gobiernos regionales elaboraban el plan y luego no lo implementaban. Entonces, a pesar de que sí hay una vinculación ahí con el tema presupuestal, ¿no? Entonces, ese es un tema, ese es un tema sobre el cual creo se debe hablar mucho, se debe analizar mucho y se debe ver cuáles son los alcances, ¿no? Yo en este punto creería que eh, es mejor tener instrumentos muy ejecutivos que empiecen a generar evidencia de que es necesario, es necesario asignar recursos y que es necesario a nivel local, al menos, cambiar esta idea de que la asignación de usos no es, afecta la inversión, ¿no? Porque ese es el sustento. La asignación de usos va contra la inversión, el desarrollo económico, el crecimiento económico, perdón, y un poco ese discurso que lo conocemos. Pero a nivel urbano no funciona, porque a nivel urbano sí hay zonificación que es vinculante, ¿no? Colombia Colombia que sí reconoce este carácter vinculante del ordenamiento territorial a nivel local, eh, no es un país, creo que es un país más grande que nosotros, ¿no? ¿No? Y no vemos que hayan tenido estos problemas de fuga de inversiones, ¿no? Y ese tipo de cosas. Y lógicamente otros países más que podríamos mencionar que tampoco han tenido este problema, ¿no? Creo que más es un tema de bueno, miedos o algo, o intereses de ciertos grupos que lamentablemente tienen mucho poder y que no permiten que se pueda avanzar en esta temática, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Igual indicar que si alguien quiere participar en vivo, pueden alzar la manito o solicitarlo. Aquí hay una pregunta, a ver, acá a ver, tenemos muchas preguntas por acá, a ver. Mm, bueno, as- mencionan de que allá, ¿cuáles son bueno, creo que un poco está vinculado con lo anterior, pero
Lo voy a leer. Dice, ¿cuáles son los principales desafíos en la implementación del ordenamiento territorial en el Perú, especialmente en zonas rurales o con comunidades indígenas? La respuesta corta es que hay muchos, muchos desafíos, ¿no? Es que justamente a nivel local, para trabajar con comunidades andinas, amazónicas, eh, el enfoque tiene que ser o tiene que estar orientado hacia los usos del suelo, por un poco lo que hemos ya mencionado. Y si la norma nos dice que el ordenamiento territorial no regula, que no asigna usos de suelo, no podríamos hablar de ordenamiento territorial a nivel local, ¿no? A menos que haya una interpretación distinta y por ahí se esté conceptualizando algún instrumento distinto, pero en principio, bajo mi interpretación de la norma, de la ley y el reglamento, no podríamos tener ordenamiento territorial a nivel local, ¿no? Entonces, el reto sería que en el próximo gobierno esto cambie, ¿no? Y que el artículo que niega la asignación de uso se elimine y bueno, podamos resolver esta limitante que tenemos para esa parte del ordenamiento territorial, ¿no? Muchísimas gracias, Gilmar, por tu respuesta a todas las preguntas. Voy a dar el pase al doctor Hildegardo Córdoba para dar las palabras finales de esta sesión. Doctor Hildegardo, muy buenas noches nuevamente. Usted tiene la palabra. Gracias a Betsabe. Gracias también, Gilmer, por esta magnífica charla que nos ha llevado a una serie de interrogantes, de dificultades, de construir pirámides y luego desarmarlas y que todas nos llevan al problema complejo de que es ordenamiento territorial. En principio, yo creo que si me meto también un poco en la discusión, si hablamos de ordenamiento, significa que hay algo que está desordenado. ¿M? Entonces partimos de allí. Pero luego vamos un poquito al origen, que ya Gilmer lo habló muy bien, un poco de la experiencia francesa, de la DATAR, que es la Delegación de Aménagement du Territoire y Acción Regional, que es la que se responsabilizó de mejorar las condiciones de desarrollo regional de Francia y que partió de un problema que también nosotros en el Perú lo vivimos, pero que lo vivimos mucho con mayor fuerza en la segunda mitad del siglo XX, que tiene que ver, que partió a partir de la publicación de un trabajo en Francia que se llamó París y el desierto francés, que tenía que ver que la megalópolis parisina era un monstruo y que el resto de las ciudades estaban muy por debajo en términos de población. Entonces que había un desequilibrio de desarrollo y que había que controlarlo. Entonces se da esto y efectivamente quienes dirigieron toda la parte legal de Datar fueron geógrafos. Y eso hizo que los geógrafos franceses recobraran diríamos, un prestigio internacional que todo el mundo se preguntaba qué han hecho los franceses, qué es la geografía francesa que hace que sean tan importantes en la política de su país y el resto del mundo, por más que estaban en la academia, no tenían ese mismo prestigio político en el asunto, en ayudar a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque los geógrafos siempre estamos hablando de desarrollo, del ordenamiento y de todo lo que tiene que ver con el territorio, pues, pero al final eso queda en palabras. Entonces, en la toma de decisiones, quienes toman las decisiones son los políticos. Y ahí vamos entonces a toda la discusión que se tiene. Esta palabra francesa de aménagement du territoire
fue traducido al español en diferentes formas. Algunos le dijeron ordenación de territorio, otros le dijeron ordenamiento es una cosa que viene posterior, pero hablaban también de acondicionamiento del territorio. Y aquí viene tal vez la discusión porque ya se presentaron algunas respuestas, Gilmer lo ha hecho muy bien, y también la intervención del señor Portugal de México, también un poquito, que entró en el asunto. Y parece la cuestión es trabajar a nivel de escalas. El acondicionamiento, como el mismo término lo indica, acondicionar es hacer algo donde ya existe una construcción, donde ya están las cosas hechas y hay que un poquito ver cómo que se puede hacer para que sea eso sostenible, vamos a decir. Entonces el acondicionamiento entró más a la parte de la planificación urbana. Entonces vamos por allí, el acondicionamiento estaba para ese nivel. En cambio, la otra parte, el ordenamiento es más amplio. Hilmer lo hizo notar allí en términos de hablar de escalas. Ordenamiento va a un concepto más general, pero también cuando nosotros hablamos y aplicando para el Perú el ordenamiento, lo podemos ver como una serie de capas. La primera general que es nacional, ¿m? En donde se pueden tomar decisiones como por ejemplo en un ordenamiento de ese tipo, la construcción de carreteras, las conexiones que deben darse para conectar territorios. Entonces, lo que se hablaba del IRSA, por ejemplo, eso es a nivel nacional. Pero luego están las regionales, ¿no? Otra capa que tiene una escala reducida a nivel regional y que ya se trabajó con la zonificación ecológica económica. He leído allí un mensaje de María Luisa que hace ver que para el caso de Ica, dice, existe la ley de ordenamiento territorial, pero ahí están discutiendo que la zonificación ecológica económica es justamente lo que era el ordenamiento. Eso ya se escuchó. Se escuchó en un congreso que tuvimos en el Cusco y me parece a un poquito más de 10 años, que tuvimos un congreso ahí sobre ordenamiento territorial y justamente allí hubo una ponencia en donde se decía que ya en la zonificación ecológica y económica era el ordenamiento territorial que debían trabajar las regiones y que ya no había necesidad de hacer otros trabajos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que nos falta aquí, queda un poco en la agenda tal vez, es que se nota, en principio, se nota una discusión, un contrapunto, un celo, no sé cómo decirle, que tiene que ver a nivel de gestión política, a nivel de ministerios. Por un lado está el Ministerio del Ambiente, por el otro lado está el Ministerio de Vivienda y por otro lado está, por supuesto, la Presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, cada uno tiene sus reglamentos, sus normas, sus leyes, sus decretos, etcétera, que Gilmer los ha mencionado así rápidamente. Entonces, que llevan a puntos un poco a veces hasta de competencia. ¿Quién tiene la competencia de hacer esto o lo otro? Entonces estamos entrampados y tenemos que salir de esto y poner orden. Entonces lo que nos falta ahora es un poco de la institucionalidad, de guardar el orden, de saber qué es qué y a quién le corresponde, cuáles son las escalas que cada uno maneja. El Ministerio de Vivienda, por ejemplo, maneja la ciudad, correcto, se queda con la ciudad y deje que el resto del territorio, ya sobre todo las zonas rurales, a nivel regional, entendida la ciudad y el campo, eso se encarguen pues otros, ¿ah? Y vamos a decir, Ministerio de la Presidencia, la Ley de Ordenamiento Territorial, etcétera, etcétera. Pero las acciones concretas, como ya lo dijo Gilbert muy bien en esa parte, es que el ordenamiento es un caso donde ya te lleva a
conversar con los usuarios del territorio. Usuarios del territorio. Entonces, decirles qué se va a hacer, qué piensan, vamos a ordenar esto así si es que lo vemos que está desordenado, porque no todo está desordenado, eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Nosotros no somos los dioses que vamos a decir, oye, aquí han hecho todo al revés, vamos a ordenarlo. No, las comunidades, los pueblos, todos que tienen sus territorios, manejan un cierto orden que hay que entenderlo y a partir de ese orden ver cómo se pueden mejorar las cosas en caso que hubiera dificultades. Entonces, vamos por ahí. Tratamos por las escalas, vamos a la escala local, como dijo Hilmer, que es donde realmente empiezan a hacerse, a tomarse las decisiones y no hacer como una imposición vertical a nivel de departamentos o a nivel del gobierno nacional. Les cuento una anécdota un poquito para que vean en dónde las cosas no deben hacerse. Una vez llegó a mi oficina un ex asesor de un congresista para decirme qué opinaba yo que estaban planeando declarar la zona de las Guarinjas en Huancabamba, parte arriba, la comunidad de Talaneo, que están por ahí en toda esa zona, estaban pensando de declararlo como una reserva nacional. ¿M? Entonces, le digo, magnífico, me parece eso una muy buena idea, pero ¿y qué dicen los locales? ¿Qué dicen los vecinos de la comunidad? Y entonces me dice, ¿qué dicen? No sé, ¿cómo que no sabe? Le digo, usted está promoviendo, me llevaba una carta nacional donde ya tenía trazadas los linderos que iba a tener, y le digo, ¿y cómo? ¿Usted va así? ¿Qué haría usted si viviera en Talaneo y un día se aparece un señor con saco y corbata y le dice con un papel y le dice, señor, esta zona, su casa, su tierra, todo ha sido declarada reserva nacional y por lo tanto usted ya no puede hacer cambios acá, etcétera, etcétera, porque esto pertenece a todo el país? ¿Qué haría usted? Y entonces eso es lo que tenemos que pensar antes de tomar decisiones y hablar de cómo vamos a ordenar el territorio. Hay que ir al territorio y trabajar en el territorio, no desde una imagen de satélite, ¿ya? No de esas imágenes. Hay que ir al terreno para conversar con la gente. Es un proceso complicado, lento, engorroso, pero necesario si es que queremos tener éxito dentro de todo el proceso. Ujú. Al menos ese es mi punto de vista y creo que Hilmer nos ha dado una muy buena referencia de la evolución del proceso y efectivamente falta mucho que hacer. Tal vez necesitamos sentarnos, tal vez el CEPLAN pudiera a un momento invitar a todos los involucrados dentro de este proceso para empezar a sacar una especie de glosario de definiciones para saber qué es qué y que no estemos nosotros enredando los términos y por supuesto que al enredar los términos enredamos también los ámbitos de influencia y ámbitos de intervención. Entonces, si no hacemos eso, vamos a seguir siempre viendo quién tiene más fuerza política, y que puede tomar las decisiones. Los presupuestos, que es un tema muy importante, claro, pero se pueden programar, se pueden presupuestar una vez que se toman las decisiones claras, ya a niveles locales, gobiernos regionales, etcétera, pueden presupuestar eso. No lo tienen ahora porque no lo han presupuestado, pero para el futuro pueden hacerlo. Es cuestión de planeamiento. Esa es mi opinión. Le agradezco a Gilmer por esa magnífica charla y también permíteme agradecer a todos nuestros seguidores que tienen la paciencia de escuchar nuestras cosas
Y también, por supuesto, mi agradecimiento, nuestro agradecimiento a nuestro auspiciador, el Instituto Cultural Peruano Norteamericano, que siempre está siguiéndonos, siempre nos está apoyando, y a todas las personas que hacen posible que esta reunión se lleve a cabo. Está, por supuesto, nuestra eh, jefa de ceremonia, vamos a ponerles de término, Betsabe, que siempre nos está acompañando puntualmente, y a todos nuestros colaboradores, asociados, que ya los vemos permanentemente todos los martes, fielmente a la hora exacta, cumpliendo con escuchar las noticias que podrían venir de este martes geográfico. Gracias. Y tomo la palabra de la presidenta de la Sociedad Geográfica para agradecer en su nombre por su presencia. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias a todos los que han asistido el día de hoy. No olviden que la siguiente semana también tenemos otra jornada en el mismo bloque, el 5 de mayo a la misma hora. Sin más, solo una cosa muy puntual para los que están preguntando por la asistencia, está en el chat, pero también está en el Facebook. Esta se va a cerrar como en 10 minutos. Por favor, verificar bien sus datos, nombres que están colocando en esta. Igual cualquier información, tenemos el correo de los martes geográficos que también está colocado en el afiche dentro de la página oficial de Facebook de la Sociedad Geográfica de Lima. Cualquier duda o comentario, por favor, también nos pueden escribir por ahí. Muchísimas gracias. Gracias, Magister Gilmar Medina, por esta jornada. Muchas gracias. Muchas gracias también por la invitación.